nosotros decidimos hablar sobre las excepciones, el manejo de excepciones en Java. Bueno, partiendo de la definición de qué sería una excepción, ¿no? Una excepción es un objeto que representa un evento inusual o inesperado que puede ocurrir durante la ejecución del programa y que va a interrumpir el flujo normal de ejecución, ¿no? Estos eventos pueden ser errores en tiempo de ejecución, como por ejemplo divisiones entre cero o un acceso a un índice inválido en un arreglo, como también, no sé, problemas de entrada y salida, pero también pueden ser causadas por problemas externos, como por ejemplo la falta de acceso a algún archivo o alguna falla en la conexión a la red. ¿Para qué, para qué nos sirve el manejo de excepciones? Por una parte, nos ayuda, bueno, gestionar estos errores porque permite identificar y manejar situaciones de error o eventos inusuales de una forma estructurada. Por otra parte, también nos proporciona bien información detallada sobre la causa y ubicación de un error, lo que va a facilitar a la depuración y al diagnóstico del mismo, ya que podemos rastrear la cadena de llamadas y ver exactamente dónde fue que ocurrió el problema. Por otra parte, también nos va a ayudar a evitar bloqueos, porque si no tuviésemos el manejo de excepciones, un error no controlado podría llevar justamente a que el programa se bloquee o termine de manera abrupta. Entonces, si manejamos adecuadamente las excepciones, podemos evitar que esto suceda y permitir que el programa siga ejecutándose después de resolver el problema. A su vez, también eh, el uso de excepciones contribuye a la creación de programas más robustos y más estables, ya que los errores y los problemas inusuales son manejados de manera controlada en lugar de causar fallos impredecibles. Entonces, la mayor ventaja del manejo de excepciones en Java es el poder mantener el curso normal de la aplicación y evitar todos estos problemas de bloqueo del programa. Bueno, jerarquía de excepciones en Java. En Java las excepciones están organizadas en una jerarquía de clases que, como podemos ver, parten con la clase throwable y a partir de esa clase se dividen dos categorías, que son las excepciones mismas y los errores. Bueno, aquellas excepciones que hereden de la clase exception son más particulares porque tienen que ver con agentes externos, como por ejemplo podemos ver acá IO exception, que tiene que ver con entradas y salidas, o SQL exception, que tiene que ver con bases de datos. Después podemos ver runtime exception, que vendría a ser como una superclase de todas aquellas excepciones que por lo general son las que más vamos a usar en el día a día trabajando en Java, como arithmetic exception, que tiene que ver con cuestiones lógicas, con números, null pointer exception, number format exception, index out of bound exception, que es esto de irnos de límite en una colección que tenga índices, y bueno, muchas más. Para entender mejor esto de las excepciones, vamos a explicar qué son los errores. Bueno, los errores van a representar problemas graves y no recuperables en la aplicación que básicamente lo que hacen es detener la ejecución del programa. Estos errores están fuera del control del programador y tienen que manejarse en el nivel del sistema o del entorno de ejecución. Por lo general, cuando tenemos errores, lo que hay que hacer es ir directamente al código, ya que, bueno, cuando se presentan nos detiene el programa, entonces tenemos que ver qué fallo hay en el código para poder solucionarlo. Algunos ejemplos pueden ser out of memory error, que, bueno, es un error que se produce cuando el programa se queda sin memoria para asignar objetos, lo que provoca que se detenga el programa. Y otro ejemplo puede ser Stack Overflow Error, que este error ocurre básicamente cuando la pila de llamadas de un programa se desborda debido a una recursión excesiva a un número extremadamente grande de llamadas a funciones, o sea, una recursión infinita en una función.
Bueno, y por otro lado tenemos las excepciones, que las excepciones también son problemas, pero en este caso son problemas recuperables, como dijimos antes, que pueden ser manejados por el programa. Las excepciones se van a dividir en dos categorías principales. Tenemos unchecked exceptions o excepciones no verificadas, que van a derivar de la clase runtime exception y sus subclases. Estas excepciones son llamadas no comprobadas porque el compilador no requiere que se manejen o capturen explícitamente en el código. Y algún ejemplo de ellas pueden ser las arithmetic exception o array index of out of bounds exception. Bueno, por otro lado tenemos las checked exception o excepciones verificadas, que estas excepciones derivan de la clase exception y sus subclases y son llamadas comprobadas porque el compilador requiere que se manejen o se declaren en la firma del método que las lanza usando la cláusula traus. Y algún ejemplo de ellas tenemos SQL exception o class not found exception. Bueno, siguiendo con el tratamiento de excepciones que elegimos como tema, en este video vamos a ver qué significa crear una excepción. Y el hecho de crear una excepción en Java implica definir una clase que representa una situación o un error específico que puede ocurrir durante la ejecución de un programa. Esta clase que vamos a crear es clase hija de la clase exception y se pueden utilizar los métodos que están definidos en esta clase padre. Este es un ejemplo del formato de la creación y este es otro ejemplo en el que se define una nueva excepción, saldo insuficiente, y se utiliza dentro de la clase cuenta bancaria dentro del método extraer, donde se valida si la cantidad que se intenta extraer es mayor al saldo, entonces se lanza esta nueva excepción que acabamos de definir. Las ventajas de la creación de excepciones son la personalización, ya que al crear excepciones personalizadas los programadores pueden representar situaciones más específicas en sus aplicaciones. Documentación mejorada, porque las excepciones personalizadas pueden incluir información detallada en sus mensajes y esto mejora la documentación y depuración del código. Claridad en el código, porque el uso de excepciones personalizadas con nombres descriptivos mejora la legibilidad y el entendimiento del código. El tratamiento específico, porque las excepciones personalizadas permiten un manejo más específico de situaciones en el código, lo que ayuda a tomar acciones concretas en respuesta a condiciones particulares. Algunas de las desventajas que elegimos de la creación de excepciones son la complejidad, ya que la creación de excepciones personalizadas puede aumentar la complejidad del código si se usan de manera excesiva. Sobrecarga, si se crean muchas excepciones personalizadas, la sobrecarga cognitiva puede dificultar la comprensión del flujo de control en el programa. Mantenimiento, porque las excepciones que introducimos pueden aumentar la carga de mantenimiento, ya que deben mantenerse y documentarse adecuadamente para garantizar que sean útiles y coherentes. Y por último, la compatibilidad, ya que las excepciones que vamos a crear puede ser que no sean compatibles con componentes externos a los sistemas que usamos usualmente. Bueno, ya hemos visto para qué sirven las excepciones, ahora vamos a aprender a utilizarlas en nuestro código, tocaría a tratarlas en nuestro código. Acá tenemos para utilizar dos bloques principalmente. El bloque try, primero, y el bloque catch. Dentro del bloque try vamos a poner el código que puede ser, vamos a decir, problemático, que puede generar una excepción. Y dentro del catch vamos a poner lo que se va a ejecutar si se genera una excepción. Si no hay ninguna excepción dentro del try, el catch no se va a ejecutar. Hay que tener cuidado porque lo que se ve en verde, nombre de la excepción, es la clase. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Usamos arithmetic exception. Podremos haber usado otro de la jerarquía que hemos visto. La exception se tiene que generar en el bloque try y tiene que ser de este tipo, del arithmetic exception, para que se ejecute este system out println de E. ¿Y qué es E? Es el error, la excepción, quiero decir, que se va a guardar.
Vamos a verlo en el IntelliJ para ver cómo se ve el resultado. Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo recién. Lo vamos a ejecutar directamente y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Este código lo que hace es que divide 10 entre 3 primero, porque y vale 3, luego entre 2, luego entre 1, luego entre 0 y luego entre menos 1. Entonces tenemos 10 dividido 3 es 3 porque es una división entera. 10 dividido 5 es 5. 10 dividido 2 es 5. 10 dividido 1 es 10. 10 dividido 0 genera una excepción. Entonces se ejecuta esta parte, que sería esto. Y sigue la ejecución, no hay ningún problema. No se corta. Y 10 dividido menos 1 es menos 10, ningún problema, y se ejecuta todo. Perfecto, no se clavó el sistema, no se, el usuario puede que inicie entera o puede que sí, depende de cómo hayamos hecho esto, pero no se trabó nuestra ejecución. Vamos a complejizarlo, por ejemplo, en este caso tenemos dos excepciones diferentes. Acá una arithmetic exception y acá negative array exception. Esta es cuando se va a levantar, cuando intentemos crear un arreglo acá con tamaño negativo, que no se va a poder. Entonces, cuando i valga 3 no hay ningún problema, i valga 2 ningún problema, i valga 1 o 0 tampoco. Cuando i valga menos 1 se va a generar la excepción y se va a ejecutar esta parte. Vamos a probarlo. Tenemos que el largo del arreglo es 3, perfecto. 10 dividido 3 es 3, perfecto. Lo mismo con el 2, con el 1 ningún problema. Con el 0 se genera el arreglo, o sea, la línea 7 se ejecuta, pero la 8 no. Se intenta ejecutar y salta la excepción, entonces se fija. ¿La excepción es negativa array exception? No, entonces sigue acá. ¿Es arithmetic exception? Sí. Entonces se ejecuta esto. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría. Esto hay que tener cuidado. La jerarquía. Acá yo podría poner exception solamente. Esto tomaría todas las excepciones. Y acá, ¿ves? Nos genera un error. ¿Por qué? Porque todas las excepciones van a entrar acá y ninguna, obviamente, va a entrar acá. Porque las arithmetic exception son excepciones. Entonces esto no se va a ejecutar nunca. Esto lo podremos sacar. Esto no es muy recomendable porque la idea es tratar de diferente manera diferentes excepciones. Vamos a ver el bloque finally. El bloque finally es un tercer bloque que se ejecuta siempre. Haya o no haya una excepción. Si hay excepción, se va a ejecutar el catch. Si no hay excepción, no se ejecuta el catch. Y el finally se ejecuta siempre, haya o no haya excepción. ¿Para qué sirve? Y más que nada para cosas, por ejemplo, como cerrar un archivo, bueno, o alguna otra acción que se tenga que ejecutar sí o sí, sirve este bloque. Acá vamos a ejecutar, vamos a ver que se generaron las excepciones. Acá tenemos excepciones y esta parte se ejecutó sin ningún problema. Y si no se hubieran ejecutado las excepciones, por ejemplo, si esto lo pusiéramos hasta que vaya hasta el 2, no, esto no, acá, hasta el 1, por ejemplo, perfecto. No hubo ninguna excepción y también se ejecutó el finally. Perfecto. Acá lo vamos a ver un ejemplo más realista. Tenemos un archivo, ¿no? Escribimos, leemos, cambiamos posición. Acá, acá queremos el objeto, acá lo abrimos. Y acá se podrían generar excepciones, las tendríamos en el catch, acá. Y acá dentro del finally lo cerramos. Esto es un poco engorroso porque hay que además fijarse si esto es diferente de nulo, hay que crear un try catch. Es un poco engorroso, la verdad, entonces hay una forma mejor, más elegante de cerrar los archivos, que es lo siguiente, el try with resources, que sería esto. Tenemos que se abre el archivo, o intentamos abrir, mejor dicho, dentro de unos paréntesis antes de abrir el bloque try. Entre la palabra try y los corchetes,
no, los coeficientes no, las llaves. Acá abrimos, vamos a ver la diferencia. Antes lo abríamos acá, ahora lo abrimos acá adentro. Entonces esto no hace falta el finally y esto se va a cerrar automáticamente. Haya habido excepciones o no, no pasa nada. Esto se cierra sí o sí. Esto funciona para clases que tengan el método autoclose, que son bueno, la mayoría de las que se usan habitualmente. Pero bueno, hay que tener esa precaución. No todas las clases se van a cerrar por usar acá este try resources. Y vamos a agregar una palabra nueva, importante, que es esta palabra, throws. Con S hay que tener cuidado, porque S, esta también es una palabra válida, pero no está bien aplicada. Throws con S. ¿Para qué sirve? Esto sirve para lo siguiente. Tenemos acá un método que puede generar una excepción, porque es una división entera, acá va a haber un 0, división por 0, por ejemplo, es una excepción. Pero no lo vamos a manejar acá. Se la vamos a mandar, throws, como mandar a la excepción, se la vamos a mandar al método que llamó a este método. ¿Quién llamó a este método? Main lo llamó. Acá tenemos A, B, ta, ta, ta. Y acá intentamos ejecutar este método, lo llamamos al método. Y acá usamos el try catch. Si esto no estuviera acá, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ejecutar esto. Se genera la excepción de la división por 0. Está acá, perfecto. Entonces se manda acá y se ejecuta el catch. Si acá no hubiéramos Bueno, partiendo de las excepciones de excepciones verificadas y no verificadas que ya se han dado, vamos a empezar a ver un par de ejemplos. Como sabemos, las excepciones no verificadas no requieren de un manejo explícito en el código. Simplemente las podemos omitir y directamente nos va a tirar el error. En cambio, las verificadas se requiere que manejemos la posibilidad de que dé error em, para el correcto desempeño. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, para ver la null pointer exception, que directamente le pasamos una variable, un null, le pasamos el valor de vacío, y cuando intentamos imprimir directamente nos lanza la excepción. Para mostrar esto vamos a ver un ejemplo en el propio IDE. Entonces tenemos acá el texto, tenemos la variable, eh, ingresamos null, y cuando intentamos imprimir este texto, o sea, imprimir el largo del texto, ahí se está compilando, nos lanza la excepción. En este caso, null pointer exception, porque está intentando acceder a la información que no existe, que está vacía. Bueno, después acá, como se puede ver, hay otros ejemplos como array index out of bound exception. En este caso es cuando queremos acceder a un índice fuera del rango válido de un arreglo. Tan simple como eso es muy específica en este caso. Pasando más adelante tenemos excepciones aritméticas. Acá está el ejemplo más clásico de todos, que es intentar hacer una división por cero, y como evidentemente eso no se puede, simplemente no nos tira la excepción, nos da el error. Y para continuar, un par de ejemplos de excepciones verificadas. Acá, como podemos ver, ya se tienen que manejar, o sea, tenemos que poner código para manejarlas y controlarlas y que no nos detengan todo el proceso abruptamente. Entonces, generalmente usamos el try catch. Ya se va a ver cómo se utiliza realmente esto. Y acá, por ejemplo, intentamos convertir a número algo que no es un número, a un tipo de número algo que no es un número, que son tres letras que van a cadena de caracteres, una string. Entonces, directamente mandamos la exception number format exception y nos imprime el error. O sea, acá le decimos que queremos que imprima cuando salga esa excepción. A otras excepciones verificadas, como puede ser la SQL exception, que cuando no se puede acceder a la base de datos, seguir una operación inválida o lo que sea, nos lanza ese error, esa excepción, digamos. Y siguiente, tenemos la file not found exception, que en este caso se genera porque no se intenta acceder a un archivo que no existe, o no es encontrado, no que no exista, pero quizás no lo encuentra por alguna razón. Entonces, vamos a ver, acá voy a mostrar en el código un ejemplo.
Eh, Bien, acá tenemos el mismo código que está puesto ahí en la filmina y nos dice que este es el lector del archivo, acá es donde se va a guardar el archivo, este lo va a leer la extensión de archivo y cada por línea. Entonces se intenta imprimir, en este caso vamos a intentar generar esto, compilar esto y que se ejecute. Directamente, como no encuentra el archivo, nos manda lo que nosotros le pusimos acá en el catch. Le dijimos que era una excepción entrada-salida, que sería la file not found exception, que es una subclase de la entrada-salida, entonces le ingresamos eso ahí y a la salida nos genera lo que le pusimos y el nombre del archivo, entonces nos dice error al leer archivo, archivo.txt, que es lo que ingresamos nosotros acá, y acá el propio IDE nos dice el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Simplemente eso.